Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de Raúl Cabrera a nombre de toda la redacción. Hoy, lunes 27 de agosto, día en el que recordamos a Santa Mónica, estos son los titulares. Que la Virgen María nos ayude a creer en Jesús como San Pedro y a ser siempre sinceros con Él y con todos, pidió Benedicto XVI ayer domingo durante la oración mariana del Ángelus, que rezó en Castel Gandolfo. Las cuestiones candentes que América Latina debe resolver, al centro del mensaje del presidente del Consejo Pontificio de la Justicia y de la Paz, a los participantes en la reunión anual de coordinación del Consejo Episcopal Latinoamericano, celebrada en Bogotá. Profundo dolor ante la tragedia que enluta y entristece a todo el pueblo venezolano. Mensaje de la Conferencia Episcopal Venezolana ante los trágicos acontecimientos ocurridos en la refinería de Amuay. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Que la Virgen María nos ayude a creer en Jesús, como San Pedro, y a ser siempre sinceros con Él y con todos, pidió Benedicto XVI ayer domingo, durante la oración mariana del Ángelus que rezó ante miles de fieles en Castel Gandolfo. El Papa se inspiró en la liturgia que refiere que desde el momento que Jesús se proclamó pan vivo bajado del cielo, muchos discípulos se volvieron atrás y no lo siguieron más. El pontífice comentó que esta es una reacción que Jesús es consciente de haber provocado, y afirmó que Judas se sintió traicionado por Jesús porque esperaba un Mesías vencedor, que guiara la revuelta contra los romanos. Sin embargo, Judas se quedó porque era falso. La liturgia de la palabra de este domingo nos ha presentado la disyuntiva entre servir al verdadero Dios o a los falsos ídolos. Invito a todos a proclamar con valentía la opción incondicional por aquel que tiene palabras de vida eterna, Jesucristo, el Santo de Dios. Él no nos dejará de su mano y seguirá obrando maravillas, guiándonos de tierra prometida a la vida eterna. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Escuchemos ahora el testimonio de una religiosa presente ayer en Castel Gandolfo durante el rezo del Ángelus con el Santo Padre. Ella recuerda de manera especial el mes de agosto del año 2011, cuando Benedicto XVI participó en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Yo creo que fue y sigue siendo una grandísima luz. Creo que de los actos de la Jornada de la Juventud a Madrid, hay sobre todo uno que difícilmente a quienes ya no somos tan jóvenes se nos va a olvidar, y fue la noche de la adoración eucarística en Cuatro Vientos, que Benedicto XVI fuera capaz de mover el corazón y los ojos de los jóvenes hacia Cristo presente en la Eucaristía, hasta el punto de crear aquel ambiente de silencio, de oración y de recogimiento en una noche en la que las condiciones atmosféricas no invitaban ciertamente a arrodillarse en medio de aquel lodazal bajo el agua,
Creo que aquello fue una experiencia fuerte, que no la olvidaremos quienes lo vimos, y mucho menos la olvidarán los jóvenes que lo vivieron. Yo creo que ahí hay una luz encendida, tampoco vamos a ser excesivamente ingenuos, pero difícilmente en el corazón de los jóvenes que vivieron la experiencia de la Jornada de la Juventud a Madrid, aquella luz se va a apagar del todo. El llanto fecundo de Mónica madre es la imagen de hoy de la comunidad. Es que a los hijos no basta con traerlos al mundo, hay que ayudarlos a crecer. La madre tiene al hijo primero en su vientre, después en sus brazos, y cuando ya no lo ve, lo contiene en las manos juntas, pidiéndole a Dios por él. Mónica, una africana de Tagaste, siguió al hijo inteligente y apasionado, llorando de dolor porque iba por muy mal camino. Pero esta madre sabia transformó sus lágrimas de amor en oración, y Dios escuchó la oración de Mónica, y el hijo, milagrosamente, le volvió a nacer con el bautismo de San Ambrosio en Milán. Es el famoso San Agustín, sabio doctor de la Iglesia. Jesuita Guillermo Ortiz, de Radio Vaticana. Radio Vaticana, la radio del Papa. Las cuestiones candentes que América Latina debe resolver y que se resumen en la necesidad de permitir que el hombre viva una vida digna están en el centro del mensaje dirigido en días pasados por el cardenal Peter Kodwo Apia Turkson, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, a los participantes en la reunión anual de coordinación del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, que se celebró en Bogotá, Colombia. El purpurado afirma que en América Latina demasiadas injusticias ofuscan aún la imagen de Dios presente en todo hombre, por lo que hoy la nueva evangelización debe saber proponer un testimonio concreto de fe que no prescinda de la atención a las víctimas de la violencia, de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión, de la falta de pleno respeto de los derechos de toda persona y ni siquiera de una equilibrada relación con la creación, con una referencia explícita a las agresivas problemáticas que devastan el Amazonas. En su mensaje dirigido al arzobispo Carlos Aguiarretes, presidente del CELAM, el cardenal Turkson invita a la puesta en práctica de la nueva evangelización, reafirmando la importancia de la ya inminente 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicada precisamente a la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Porque, como afirma el purpurado, en América Latina, la misión evangelizadora jamás puede ser separada del testimonio de fe vivido en el respeto de la dignidad de toda persona y de su promoción, así como en la búsqueda del auténtico bien común. Y la Iglesia Universal, no solo con ocasión del próximo sínodo, espera precisamente de los católicos latinoamericanos su específica y rica contribución para tratar de responder adecuadamente a los grandes desafíos de hoy a través de una solidaridad cada vez más amplia, a partir de la comunión con Dios y con los hermanos. Según el cardenal Turkson, el camino que hay que recorrer es el de una vida cristiana plena. Se necesita, por tanto, un continuo proceso de maduración pastoral con la participación de todos en primera persona. La clave para un nuevo humanismo cristiano que contribuya verdaderamente a mejorar las condiciones generales de la vida en el continente es la formación de un laicado responsable y también un empeño educativo cada vez más incisivo, sobre todo entre los más jóvenes. Se trata de un trabajo pastoral que puede transformar de modo concreto y finalmente mejorar las situaciones más inhumanas. El purpurado reafirma en su mensaje al CELAM que el desarrollo humano integral no puede prescindir de Cristo, sino que debe estar fundado y enraizado en la caridad y en la verdad, así como no puede faltar la especial atención a las personas que más sufren, hasta llegar al pleno respeto, a la garantía de su plena dignidad, porque precisamente en estas personas se reconoce el rostro de Cristo que sufre, y esta es una misión que en América Latina ya se está llevando a cabo con especial atención tras la cita de Aparecida del año 2007, así como en el ámbito del Plan Misionero Global 2011-2015. Por último, en la perspectiva de la formación para el próximo año 2013, la propuesta del cardenal Turkson para los católicos latinoamericanos es la de volver a leer la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII para revivir y actualizar sus contenidos.
porque, como afirma, glosando la introducción de este documento, la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano. Radio Vaticana es información y actualidad. Ante los trágicos acontecimientos ocurridos en la refinería de Amuay en la madrugada del pasado sábado 25 de agosto en el noroeste de Venezuela, que ocasionó hasta el momento 41 muertos y 86 heridos, la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana lanzó un comunicado apenas ocurrido el trágico accidente, haciéndose intérprete del sentir de todo el episcopado nacional para manifestar su profundo dolor ante la tragedia que enlutan y entristece todo el pueblo venezolano y en particular a los habitantes del estado Falcón. En el comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal, los pastores de la Iglesia hacen llegar sus palabras de consuelo y solidaridad cristiana a los afectados por tan lamentable suceso e invocan la fe en Jesucristo, Señor de la vida, médico de las almas y de los cuerpos, para que los sostenga en su dolor y les conceda la paz que solo Él puede ofrecer, a la vez que elevan junto con todos los venezolanos sus oraciones y el cariño en este tan doloroso momento. En particular, por el eterno descanso de los fallecidos, los obispos venezolanos piden que la confianza en aquel que nos dice «Yo soy la resurrección y la vida» fortalezca en la esperanza de la vida eterna a los que hoy lloran la muerte de sus seres queridos. El comunicado concluye haciendo un llamado para crecer en fraternidad y espíritu de colaboración a todos los venezolanos. Una nota de la que hace eco la agencia Fides y que interesa a Colombia destaca que el conflicto armado interno y la pobreza amenazan a la mayoría de los 102 pueblos indígenas del país, donde los aborígenes son algo más de 1,5 millones, apenas el 3,36% del total nacional, unos 46 millones de habitantes, debido a las malas condiciones de alimentación. 34 grupos indígenas de Colombia están en peligro de extinción. Con el fin de conmemorar el pasado 25 de agosto el 35º aniversario de la Capilla de Nuestra Señora del Lago, que se encuentra en la localidad de Castel Gandolfo, al sureste de Roma, el cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, presidió una celebración eucarística a la que asistieron numerosos pobladores junto a las autoridades locales. La capilla se caracteriza por estar enclavada en el balneario que circunda el lago de Albano, con una estética vanguardista para su época que se funde en el paisaje gracias a sus estructuras semiabiertas que en el centro levanta una cruz blanca, color de la vida náutica y de la pureza reconocida en la Santísima Virgen María. En un ambiente festivo, tras ser recibido con las notas del himno pontificio por la banda de la Gendarmería Vaticana, el purpurado celebró la misa acompañado por el obispo diocesano del lugar, Monseñor Marcello Semeraro, y los sacerdotes salesianos de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. En su homilía, el cardenal Bertone confortó a los fieles, transmitiéndoles la cercanía del Santo Padre Benedicto XVI, quien le había encomendado impartirle su bendición al final de la celebración eucarística. El pasado domingo 26, Argentina y toda Latinoamérica ha recordado al beato Ceferino Namuncurá. Sobre la figura del indiecito santo, el jesuita Guillermo Ortiz conversó con el padre salesiano Carlos Nochetti. En la última parte de la entrevista, él nos da su testimonio personal. Padre, usted se ha dedicado mucho a Ceferino y a mí me parece, por lo que lo conozco, que lo ha conquistado. Hay un cariño especial suyo. Perdone que yo ya me meta en una cosa más personal. Sí, cómo no. Incluso yo, digamos, desde chiquito, recuerdo que en una ocasión nos visitaba el padre inspector y yo estaba en 5º grado, pupilo en el colegio donde estudió Ceferino. Hay algo personal, porque yo nací en un pueblito que está muy cerca de Chimpay, Luis Beltrán, que está a unos 40 kilómetros de Chimpay. Después fui al mismo colegio donde estudió Ceferino, ahí en Viedma, el Colegio San Francisco de Sales.
y actualmente estoy yendo por lo menos 2 veces por semana al Colegio Pío IX, donde también estudió Ceferino, y fui párroco 8 años en la parroquia de Timpay. Pero, digamos así, más allá de esas coincidencias geográficas o históricas, me cautivó, es cierto, desde pequeño la figura de Ceferino. Por eso, bueno, he tratado de estudiarlo y de animar a la gente que a lo largo y a lo ancho del país y también incluso en otras regiones tratan de llevar adelante la devoción a Ceferino. Incluso hemos fundado una revista que ya tiene varios años, que se llama Ceferino Misionero, para destacar los valores que encarnó Ceferino Namuncurá. Desde el domingo 19 se lleva a cabo en Roma el 84º capítulo general de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Solidaridad, las misiones en el mundo, los desafíos a ser enfrentados en la aldea global para concretar la comunión entre pueblos y culturas, son algunos de los temas que están siendo tratados en estos días. Fray Mauro Iuri, actual ministro general de la Orden, declaró que el trabajo de los capuchinos continúa siendo, en primer lugar, buscar a Dios y ser testigo de su absoluto, como hijos de San Francisco, comprometidos a vivir en la simplicidad al lado de los pobres materiales, y también en el sentido del Evangelio. Sobre este 84º capítulo general que finaliza el próximo 22 de septiembre, escuchemos al hermano Hugo Mejía, capuchino de la provincia del Perú. Nosotros los hermanos capuchinos, a partir del mensaje del Papa en Aparecida en su visita a nuestro continente, nos hemos sentido animados, impulsados a trabajar mucho más con las familias. Hay muchos movimientos que se dedican exclusivamente a esto y nosotros los hermanos capuchinos atendemos, asistimos a estos movimientos, apoyamos en nuestras parroquias el desarrollo de la familia, trabajando con papás, hijos, juntos al mismo tiempo e insertando a nuestros hermanos en estos movimientos. Nosotros, junto con el Papa, especialmente en este capítulo, nos animamos y entusiasmamos a renovar nuestra vida de oración y nuestro testimonio de oración para nosotros en nuestras comunidades y para el mundo. Compartiendo estos días de capítulo general con los hermanos de las distintas partes del mundo, ellos traen el testimonio de lo que significa ser capuchino, orar en comunidad, en la fraternidad donde viven, en sus propias casas, y orar también junto con el pueblo de Dios y animarlos y estimularlos. Esto nos ha ayudado muchísimo a nosotros, porque también el pueblo de Dios nos anima a orar a nosotros, viendo el entusiasmo de ellos, y al mismo tiempo, lo hemos podido confirmar, es fruto de vocaciones para nosotros. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Desde la Ciudad del Vaticano recibe un mensaje de paz. Hoy es lunes, 27 de agosto. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Danos, pastores, según tu corazón, que se hagan pan y vino por amor, que sean evangelios vivos, que se entreguen del todo y sin temor. Jesús dijo: «Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de Dios. Vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que lo intentan. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas, mientras hacéis largas oraciones para que os tengan por justos. La sentencia para vosotros será más severa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis merecedor del fuego el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos que decís: quien jura por el templo no se compromete, quien jura por el oro del templo queda comprometido. Necios y ciegos,
¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que consagra el oro? Decís, quien jura por el altar no se compromete. Quien jura por el don que hay sobre el altar queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Pues quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por quien lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Danos, pastores, según tu corazón, que se hagan pan y vino por amor, que sean evangelios vivos, que se entreguen del todo y sin temor. Pastores que amen a tu pueblo, Señor, pastores que vivan, Señor. Las palabras de Jesús hoy tienen mucho de exageración, de caricatura. Eran una dura crítica contra los fariseos, aunque nadie se libra de actitudes parecidas. Un peligro del hombre religioso es caer en la hipocresía del perfecto cumplidor, en la vanidad de creerse mejor, en la soberbia de quien cree tener siempre la verdad. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 27 de agosto, la Iglesia celebra el nacimiento para el cielo de Santa Mónica, que muriera en octubre del año 387 en Ostia, Italia. Nacida hacia el año 331 en Tagaste, Numidia, hoy Argelia, África, fue madre de San Agustín. La Iglesia la ha considerado entre los santos e inscrita en el Martirologio romano. Sus restos son venerados en la iglesia de San Agustín, cerca de la Plaza Navona, en Roma. Unidos pues a esta iglesia, brindemos nuestro vivo aplauso a Santa Mónica. Fui casada con un patricio romano, hombre bueno, pero de carácter muy irascible. A él serví y soporté, incluso en sus infidelidades. 3 hijos me envió Dios, Agustín, Navijo y una hija que, más tarde, fue superiora del monasterio de Hipona. Pero mi corazón, muy pronto, empezó a sufrir por la conducta desordenada de mi hijo Agustín. Con solo 16 años ya se había abandonado a las pasiones, lo que me hacía sufrir mucho. Pero yo sentía que mi hijo no podía perderse. Lágrimas, muchas lágrimas derramé por él. Sabía que éstas algún día tendrían resultado. Después de 16 años, mis ojos vieron el fruto de mis oraciones. Mi hijo Agustín dejó los vicios y las malas compañías y se acercó a Dios. Dios mío, qué conversión. Años más tarde, conversando con Agustín en la ciudad de Ostia, a solas y muy dulcemente, olvidando las cosas pasadas y extendiéndonos a las que están delante, dialogábamos entre los dos, en presencia de la verdad que eres tú, Señor, cómo sería aquella vida eterna de los santos, que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni a hombre pasó por el pensamiento. Teníamos ansiosamente abierto el corazón hacia los raudales soberanos de la fuente de la vida que está en ti. ¡Qué consolación! Regalo que Dios me concedía, quizás como premio de los tantos años de dolor y desolación. Fue mi hijo Agustín que en su libro Las Confesiones expresó todo su agradecimiento a mí como madre. Eso me hizo comprender
el poder que tienen las lágrimas de una madre. Previsiones de la semana con Patricia Jáuregui. Al amable auditorio de Radio Vaticano, la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a conocer las notas informativas que estarán marcando la pauta a lo largo de los próximos días. Les decimos que a partir de este lunes y hasta el próximo día 31 de agosto en Mazara del Vallo, en Italia, se está celebrando la 63ª Semana Litúrgica Nacional, que lleva el tema El Año Litúrgico, Peregrinos en el Tiempo, un itinerario educativo siguiendo a Cristo. Está promovido este encuentro por el Centro de Acción Litúrgica, con la colaboración de la diócesis local. Este tipo de encuentros que se están celebrando no solamente en Italia, sino lo sabemos en diversas partes del mundo, están preparando también la inminente celebración del Año de la Fe, que estaremos inaugurando el próximo 11 de octubre. Este lunes estamos recordando a Santa Mónica, madre de San Agustín, y a San Agustín lo estaremos celebrando este martes 28 de agosto, mientras que en Potosí, Bolivia, estos días 26 y 27 de agosto se celebra la festividad de San Bartolomé, o también conocida como la fiesta de los chutillos, una fiesta que parte de una leyenda de la época precolombina de los collas, hecha tradición por los jesuitas, y que pasa de ser una fiesta pagana a convertirse en una fiesta religiosa en la ciudad de Potosí. Aproximadamente data del año 1589, cuando se difunde que San Bartolomé luchó contra el demonio ganando la batalla. Y desde entonces la gente del lugar, la gente de Potosí, Bolivia, inicia a rendirle culto precisamente a San Bartolomé. El miércoles 29 de agosto, como ha estado sucediendo a lo largo de estas semanas, la audiencia general de Su Santidad Benedicto XVI se celebra en Castel Gandolfo a las 10:30 de la mañana. En esta ocasión tomarán parte los participantes en la peregrinación nacional de los ministrantes de Francia. Son aproximadamente 2.600. Participan también obispos, amigos de la comunidad de San Egidio, así como los participantes en el capítulo general de las Hermanas Dominicas Misioneras de San Sixto. El jueves 30 de agosto marca la pauta en la vida de la Iglesia Católica en Alemania, porque en la ciudad de Frisinga se celebra el 16º Congreso Internacional de Renovabis, la obra de solidaridad de los católicos alemanes con personas pertenecientes al centro y al este de Europa. El tema del Congreso de este año es Descubrir la fe hoy, nuevos caminos de evangelización en Europa, y abre y cierra los trabajos el padre Stefan Dartmann. Él es un jesuita, director ejecutivo de la Renovabis. Importante remarcar que este 30 de agosto en Perú es día de fiesta, la fiesta de su patrona Santa Rosa de Lima, una figura muy querida en todo el continente americano, pero también en las Islas Filipinas, mientras que en Costa Rica se celebra la fiesta de San Ramón. Pasamos al viernes 31 de agosto, amable auditorio de Radio Vaticano. En Budapest inicia la 10ª edición del Genfest, una fiesta de los jóvenes del movimiento de los focolares, una fiesta que se estará celebrando hasta el 2 de septiembre y que seguramente hospedará a miles de jóvenes provenientes de todo el mundo. El sábado 1 de agosto, en cambio, tiene lugar el tradicional encuentro en Castel Gandolfo con el Papa de los docentes y teólogos pertenecientes al círculo de los exalumnos de nuestro pontífice, un círculo de exalumnos que se formó en la época en que él era docente en la Universidad de Ratisbona. El seminario se celebra, lo sabemos, a puerta cerrada y se desarrolla bajo el tema del ecumenismo, afrontando de modo particular las relaciones entre católicos, luteranos y anglicanos. Les decimos ya para concluir que este domingo 22º del tiempo ordinario, como siempre, el Ángelus de Su Santidad Benedicto XVI será celebrado
en el patio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. Maestro y guía universal. Que la Virgen María nos ayude a creer en Jesús como San Pedro y a ser siempre sinceros con Él y con todos. Es lo que rogó el sucesor de Pedro en la oración mariana dominical del Ángelus que rezó en Castel Gandolfo con los peregrinos. Benedicto se inspiró en la liturgia que refiere que desde el momento que Jesús se proclamó pan vivo bajado del cielo, muchos discípulos se volvieron atrás y no lo siguieron más. El Papa comentó que es una reacción que Jesús es consciente de haber provocado. Refiriéndose a Pedro, el Papa explicó, como en otros casos, ante la pregunta de Jesús a sus discípulos si también ellos se irían, es Pedro el que responde en nombre de los 12, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entiende porque tiene fe y porque tiene fe conoce. Si quisiera conocer sin creer, no lo hubiera logrado. ¿Y qué cree y conoce? Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, que Jesús es la misma vida eterna, y en la carne y en la sangre nos da lo que Él mismo es. Cari fratelli e sorelle, nelle scorse domeniche abbiamo meditato il discorso sul pane della vita che Gesù pronunciò nella sinagoga di Cafarnao, dopo aver sfamato migliaia di persone con 5 pani e 2 pesci. Queridos hermanos y hermanas, los domingos pasados hemos meditado el discurso sobre el pan de la vida que Jesús pronunció en la sinagoga de Cafarnaún luego de haber saciado miles de personas con 5 panes y 2 peces. Hoy el Evangelio presenta la reacción de los discípulos a aquel discurso, una reacción que el mismo Cristo provoca conscientemente. Ante todo, el evangelista Juan, que estaba presente junto a los otros apóstoles, refiere que desde aquel momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. ¿Por qué? Porque no creyeron en las palabras de Jesús que decía, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Para ellos esta revelación permanecía incomprensible porque la entendían solo en sentido material, mientras en aquellas palabras estaba preanunciado el misterio pascual de Jesús, en el que Él se ha donado a sí mismo para la salvación del mundo. Vedendo che molti dei suoi discepoli se ne andavano, Gesù rivolse agli apostoli dicendo, volete andarvene anche voi? Come in altri casi è Pietro. Viendo que muchos de sus discípulos se marchaban, Jesús se dirigió a los apóstoles diciendo, ¿también ustedes quieren irse? Como en otros casos, es Pedro quien responde en nombre de los 12, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Su questo passo abbiamo un bellissimo commento di Sant'Agostino. Sobre este pasaje bíblico, un bellísimo comentario de San Agustín dice, ¿ven cómo Pedro, por gracia de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, ha entendido? ¿Por qué ha entendido? Porque ha creído. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú nos das la vida eterna ofreciéndonos tu cuerpo y tu sangre, y nosotros hemos creído y conocido. No dice, hemos conocido y creído, sino hemos creído y conocido. Hemos creído para poder conocer. Si de hecho hubiésemos querido conocer antes de creer, no hubiéramos logrado ni conocer ni creer. ¿Qué cosa hemos creído y qué cosa hemos conocido? Que tú eres Cristo, Hijo de Dios, o sea que tú eres la vida eterna misma, y en la carne y en la sangre nos das aquello que tú mismo eres. Infine Gesù sapeva che anche tra i 12 apostoli c'era uno che non credeva, Giuda. Finalmente, Jesús sabía que también entre los 12 apóstoles había uno que no creía, Judas. También Judas habría podido irse, como hicieron muchos discípulos. Es más, habría debido irse si hubiese sido honesto. En cambio, permanece con Jesús, permanece no por fe, no por amor, sino con el propósito secreto de vengarse del Maestro. ¿Por qué? Porque Judas se sentía traicionado por Jesús y decide a su vez traicionarlo. Judas era un celota y quería un Mesías vencedor que guiase una revuelta contra los romanos.
pero Jesús había desilusionado estas expectativas. Il problema è che Giuda non se ne andò e la sua colpa più grave fu la falsità. El problema es que Judas no se fue, y su culpa más grave fue la falsedad, que es la marca del diablo. Por esto Jesús dice a los 12, uno de ustedes es un diablo. Preghiamo la Vergine Maria che ci aiuti a credere in Gesù, come San Pietro. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a creer en Jesús como San Pedro y a ser siempre sinceros con Él y con todos. E ad essere sempre sinceri con Lui e con tutti. Dar al que necesita hasta que duela. Espacio radiofónico dedicado a San Alberto Hurtado Cruchaga. Padre Alberto Hurtado Cruchaga, nacido en 1901, fallecido en 1952, es un santo de nuestro tiempo, santo chileno. En el ámbito de su trabajo social, el padre Hurtado Cruchaga funda el Hogar de Cristo y la Asociación Sindical Chilena. Él hace un constante llamado a abrir los ojos para mirar con honestidad la realidad social de su país. Y fruto de esta perspectiva es su libro ¿Es Chile un país católico?, publicado en el año 1941, y escribirá otros más adelante. Su mirada sobre los pobres, sin embargo, no es una mirada cualquiera, sino la mirada del Evangelio, la del hermano. Y solía decir, yo sostengo que cada pobre, cada vago, cada mendigo es Cristo en persona que carga su cruz, y como Cristo debemos amarlo y ampararlo, debemos tratarlo como a un hermano, como a un ser humano, como somos nosotros. Les proponemos la conversación que mantuvimos con el jesuita Jaime Castellón Covarrubias, también chileno. Él fue el redactor de la Expositio para la causa de canonización de San Alberto Hurtado Cruchaga. Bienvenidos. Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que él aporta en la Iglesia de nuestros días. Eso, pero también la causa social, ¿no? A mí me llama mucho la atención el hecho de que un Estado que se declara laico reconozca en él una figura de bien. De hecho, el 18 de agosto, aparte de celebrarse su nacimiento para el cielo, es el Día de la Solidaridad. El Estado lo reconoce. Sí. Más aún, en eso fue muy notable que un presidente de la República, cuando vino a la canonización de él, vino un presidente de la República que era agnóstico y dijo públicamente que él reconocía en el padre Hurtado a un padre de la patria. Eso es muy notable, ¿no? Porque eso significa que es una fuente de unidad, pero de unidad en la verdad, porque el padre Hurtado en ese sentido no era absolutamente nada de acomodaticio en sus discursos. Él cuando habla un discurso profundamente cristiano, pero lleva hasta las últimas consecuencias el mensaje cristiano. Entonces eso hizo que se molestara mucha gente cuando lo escuchó, pero que a la larga se terminó imponiendo y se le terminó reconociendo que realmente él molestaba a la gente como también molestaba a la gente los profetas. O los predicadores que llegaban al nuevo continente en el siglo XVI. Exacto. Yo creo que esa autoridad moral que él tenía, por ver que él practicaba lo que decía y que se la jugaba por eso, y esa autoridad moral que tenía porque él no hacía consideraciones de si era rico o era pobre el que lo estaba escuchando, sino que él decía lo que tenía que decir. Y esa autoridad moral que le daba el amar tan profundamente a unos y a otros, yo creo que eso es una cosa extraordinaria. Y esto también esta capacidad que tiene de ver a Cristo en el prójimo. Es decir, el prójimo es Cristo. Y yo, así como soy de apasionado por Cristo, que yo me lo puedo pasar el día rezando, asimismo, si yo veo a Cristo en necesidad, yo con esa misma pasión me dedico a servirlo.
Y no en vano es que la institución que él formó para recoger gente de la calle, pero que después no se contentó con eso, sino que quiso formarlos para hacerlos personas válidas, no en vano esa institución la llamó Hogar de Cristo. No hogar de los pobres, ni hogar de Cristo. Y es lo que decía, nuestro desafío es devolverle a estas personas su dignidad de chilenos, su dignidad de ciudadanos y su dignidad de hijos de Dios. Eso es todo un retrato de lo que él pretendía en la actividad social y de lo que él pretendía en la actividad con toda la gente. Esa capacidad de ver en el otro a un ciudadano como yo, a un chileno como yo, a un cristiano como yo. Acaba de escuchar un espacio radiofónico dedicado a profundizar la figura de San Alberto Hurtado Cruchaga. Finalizamos aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. En el área de Cuba, escúchenos en onda corta 9610 kHz. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a latam@vatiradio.va.